¡Epa, compadre! La hojilla. Estamos en la hojilla. Hojilla, ¿cómo te dice la propaganda aquella, Nicolás? Hojilla raspapalante, que duran hasta que aguante. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chicos? Anoche te estábamos viendo. Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo, con Chávez, todos somos sus hijos e hijas. El pueblo es el hijo de Chávez. Presidente, mensaje para la hojilla, para la continuidad de... La hojilla. Bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana, sin lugar a dudas. No lo digo yo, lo dicen los números. El programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador, amado por el comandante Chávez. Mario Silva, amado por Chávez. Valiente, gladiador, inteligente gladiador, él y todo su equipo. Así que honor a Mario Silva y a su programa La Hojilla, que en vida del comandante Chávez en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues. Con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva. Gracias, hermano. Gracias, Prepárense. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de solo de hablarlo y proclamarlo, hay que construir el socialismo, nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. Bolívar fue derrotado. En verdad no fue por Páez. En verdad no fue por Santander. Yo que me la paso pensando en eso, a veces me pongo a pensar y a leer. Hace poco estaba diciendo yo, oye, en verdad estos hombres, no es que los derrotó Páez, no es que Páez era un superpoderoso, aunque tenía mucho poder, o Santander. El pueblo derrotó a Bolívar. Un pueblo que fue manipulado, pues. Manipulado. Un pueblo que fue, como él mismo lo dice en su última proclama, mis enemigos abusaron de vuestra credulidad, hablándole al pueblo. Mis enemigos abusaron de vuestra credulidad. Me separé del mando cuando me persuadí que desconfiabais de mi desprendimiento. Cuando él se dio cuenta que el pueblo no lo defendía, se fue. Lo derrotó el pueblo, Elías. Claro, el pueblo engañado, el pueblo manipulado. Pero si el pueblo sale en defensa de su libertador, otra historia hubiera corrido, otra historia hubiera... Pero no tenía cómo, era un pueblo manipulado. Ya Bolívar lo dijo 100 veces, quizás presintiendo su destino final. Un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción. Y cuando el pueblo derrotó a Bolívar, se derrotó a sí mismo. A su líder, el que lo hubiera llevado a la grandeza, el que lo había llevado ya a la grandeza, pero el que estaba dispuesto a seguir llevándolo a la grandeza superior, a crear una patria, a hacer un pueblo, como decía el mismo Bolívar, a través del conocimiento, el saber y el trabajo, hacerlo honrado y feliz, darle al pueblo la mayor suma de felicidad. Para allá era que quería llevar Bolívar al pueblo. Camino
¿Cómo están todos? Bienvenidos a La Hojilla. Fíjense, ¿por qué puse ese video inicial? Ayer nomás le habían dado al presidente Nicolás Maduro el informe de la PNUD, el Índice de Desarrollo Humano. De inmediato, quiero que vean cómo amaneció hoy. Esto es Google. Tú ponías hoy Maduro, PNUD, y lo que aparecía era esto. Maduro pide ayuda al PNUD. Maduro pide ayuda a la ONU para no sé qué, el Universal. El Universal. Incluso ponen aquí clap oficial, Maduro pide ayuda a la ONU para producción de medicina. Que no está bien hecho ese título. Y ya voy a explicar por qué. Maduro solicitará apoyo a la ONU y al PNUD para escasez de medicina. Vean esto, 2001.com.be. PNUD, Venezuela entre los países con mayor índice de desarrollo humano, diario avance, y al final, hoy, hace 20 horas para acá, es que se comienza a dar la noticia real. Venezuela se mantiene en un índice de desarrollo alto, telesur.tv, hace 20 horas. Es cuando se empezó a ver la noticia real. Primero, yo no sé cuándo Nicolás Maduro le pidió ayuda al PNUD para las medicinas. O sea, eso es más o menos como, lo pusieron así como que Maduro está en una crisis humanitaria. Esto es más o menos la interpretación que se da con una noticia de este tipo. Maduro está en el país está en una crisis humanitaria y Maduro salió corriendo a pedirle ayuda al PNUD para que lo ayudara a comer. No. Maduro, de hecho, mencionó a los países por lo que por lo que había salido por encima, Colombia, México. Pero a veces nosotros cometemos el error y no sabemos a ciencia cierta cómo se manejan las noticias. ¿Por qué? ¿Por qué amaneció hoy ese titular? Porque el señor Almagro se atrevió, escuchen bien lo que le voy a decir, porque ayer se pronunciaron 14 países, hicieron un escrito pidiendo elecciones, liberación de presos políticos, 14 países, ya lo vamos a ver. Y Almagro aparece diciendo a sí mismo que le da un ultimátum a Venezuela. Almagro. Una sola persona hablando a título de la OEA. Que dicho sea de paso, yo voy a repetir lo mismo. La OEA sigue siendo un organismo tutelado por los Estados Unidos y yo creo, yo personalmente, y lo digo con toda responsabilidad, creo que Venezuela debería de salirse de la OEA. Yo particularmente. A Cuba, recientemente, con la visita de Obama a la isla, no, vamos a perdonar a Cuba y lo regresamos a la OEA. Y Cuba dijo, no, yo no necesito estar en la OEA. ¿Para qué? Después de tanto tiempo. Año 62, donde todos los países tenían gobiernos lamebotas y en Punta del Este expulsaron a Cuba. ¿Expulsaron de qué? Con la CIA en contra. El único país en ese momento socialista. Y lo expulsan porque tenía, una de las razones fue porque tenía un sistema político que no concordaba o no era similar al de los demás del área. Entonces salta Almagro y nos da un ultimátum. Y los países que firmaron, que son 13 más su tutor, Estados Unidos, los países que firmaron, entre ellos da pena, vergüenza, Uruguay,
después de habernos correspondido tener una década maravillosa con el comandante Chávez, da vergüenza. Primero fue en Mercosur, donde Uruguay se mantuvo un silencio cómplice. Y ahora fue en el contexto de la OEA, en donde ellos le dan un chance, fíjense bien cómo es la palabra, le dan un chance al diálogo. Coño, pero si nosotros estamos haciendo diálogo hace tiempo. O sea, no existe diálogo. Ven a todos los lacayos de aquí, corriendo ahí, a Lilian Tintori y compañía, todos corriendo por todo el mundo, yéndose a los gobiernos de extrema derecha. Vociferando que aquí no hay, que aquí hay dictadura. Una María Corina Machado que tira, ahora de paso María Corina, te sacaron un nuevo partido, un nuevo partido que quiere competir con el tuyo, te lo sacó Nito Pérez Osuna. No me acuerdo ni cómo se llama. Tú eres gente y ellos es Suma, no estoy seguro. Algo así, salió otro nuevo partido político. Porque todos allí, eso es como decía, es una tribu de caciques, compadre. Pero todos, absolutamente todos, lamebotas, primero tratando de hacer ver que la Carta Democrática es la panacea, pues. Eso es lo más bello del mundo. Que una intervención propiciada por el jefe máximo, por el jefe norteño, ¿verdad? Eso va a ser para ayudar, tú sabes, para poder responder ante la crisis económica que ellos mismos han propiciado y han avanzado con ella. Le han dado duro. Pero salta lo de la PNUD, chico. Lo del Índice de Desarrollo Humano. Y sepan ustedes qué tremenda alegría que nosotros en el último informe de la PNUD, con todo, 2016, con un barril bajito de precio, y que nosotros hayamos hecho todo el esfuerzo para tratar de mantener todas las misiones, para tratar de mantener el bienestar de los venezolanos. Y estos señores, ayer, anteayer, toda la semana pasada, unificaron esfuerzos, primero montándote a gente de Voluntad Popular por allá, tratando de enfrentarse en una panadería que está produciendo. Hay una que dice, esos negros asquerosos, que cómo es posible que estén haciendo pan y me lo estén dando de sus propias manos. O sea, el portugués que produce pan no tiene las manos sucias. Y hemos probado más de una vez que dentro de las panaderías que se han ocupado, hasta la mantequilla está rancia. Pero esos negros sucios que están haciendo ahora pan, ¿cómo es posible que van a agarrar a repartirlo para los clubs? Esa fue otra de las cosas que hicieron por allí. Otra, presentarse frente a la vicepresidencia y envían a la gente de la UCB, tratando de hacer un escándalo. ¡Pum! Porque hay una cosa que ellos no logran entender todavía, que todo lo que es la avenida Baral, todo lo que es el centro de Caracas está ocupado, eso es territorio chavista. Discúlpeme, pero hay que decirlo con todo el orgullo del mundo. Eso es territorio chavista. Y hay de ustedes, si se les llega a ocurrir ir a montar guarimbito, ustedes pueden ir de visita a ver las tiendas, a observar la Caracas bonita, a observar lo que ha hecho Jorge Rodríguez por el municipio Libertador, por el Silencio, Plaza Caracas. Ustedes pueden venir y se pueden tomar un cafecito, se pueden tomar un chocolatico Overí. ¿Overí es que le llaman? Ajá, un chocolatico Overí. Pero a venir a tratar de desestabilizar, ahí van a tener un pueblo de frente. Pasó en la avenida Baral y pasó enfrente de Vicepresidencia de la República. También se fue un diputado, fíjense bien, todo esto concatena, ¿ves? En medio de la cuestión de la Carta Democrática se apareció un diputado de la oposición, de Primero Justicia creo, se apareció en el CNE porque quería enseñarle a Tibisay y Lucena con qué se come la Carta Democrática. ¿Qué implicaciones terribles, terroríficas tiene la Carta Democrática?
En ese show anduvieron, todo este tiempo. Mientras se desarrollaba lo que evidentemente fue otro fracaso, que es el pronunciamiento de 14 países que los vamos a sacar uno por uno. No tienen ni moral, siempre andan practicando el doble rasero, no tienen moral, corrupción, discriminación de las mayorías, no tienen moral ninguna para estar firmando una carta y diciéndonos a nosotros qué es lo que tenemos que hacer o enseñarnos cómo es esto de la democracia. Ahora, decía yo al principio que coloqué este video, por cierto, lo vi con el Mazo Dando, me gustó, lo agarré, porque definitivamente a nosotros nos vence, es la manipulación, nos vence, es esto, por ejemplo, lo de que ustedes vean que el presidente Nicolás Maduro aparece alegre, contento, diciendo, no, el esfuerzo del año 2016 se ve compensado por el resultado del informe del PNUD, es decir, y ya ustedes van a saber por qué lo del PNUD, porque lo del PNUD tiene que ver con la Organización de las Naciones Unidas, con un estudio que se hace, que muy pocos países en este mundo toman en cuenta, que es el bienestar social y económico de la población de las grandes mayorías, el bienestar en cuanto a salud, vivienda, trabajo, y nosotros aparecemos, a pesar de la tremenda campaña y guerra mediática y psicológica que ha sido sometida a nuestra nación, estamos allí, en los puestos altos, porque están los bajos, medio, alto y muy alto, que el muy alto es los países desarrollados, se supone, y sin embargo, Estados Unidos está malvadoso, bajó, y bajó por una razón muy sencilla. Ahí tienen un problema desde el año 2008 que no han podido resolver. Entonces, si nosotros no, a ver si entendemos esto. Yo le decía a un compañero, le decía, parece mentira, pero hay gente que vive diciendo lo que va a hacer y no se le cree. Y ahí yo incluyo al mismo comandante Chávez. El comandante Chávez siempre nos hablaba de que se consumiría su vida trabajando por la revolución. Y más de uno no le creyó. Creía que eso era retórica, que era discurso. Y vean ustedes lo que pasó. Se consumió haciendo la revolución, casi que hasta el último momento. Su épica batalla fue las últimas elecciones, antes de las que fue en donde ganó el presidente Nicolás Maduro. Fue una batalla épica. Pero tenemos eso, nosotros no creemos en la gente. No creemos de verdad en que hay la posibilidad de que exista gente revolucionaria que tenga el suficiente guáramo para enfrentar cualquier tipo de adversidad. Por eso cuando yo vi el otro día al presidente Nicolás Maduro alegre con lo del PNUD, ayer, enseñándola y dándola como una muy buena noticia, y digo muy buena noticia porque nosotros esperábamos resultados adversos, porque obviamente estamos peleando contra una guerra económica terrible, y una guerra económica en donde saltan los mismos países que están firmando. En el caso de Colombia, ¿cuántas veces nosotros no hemos hablado con el gobierno colombiano? ¿Cuántas veces no le hemos dicho al gobierno colombiano, mira, vale, vamos a tratar de concertar? O sea, tú tienes un tipo de gobierno, nosotros tenemos este tipo de gobierno, vamos a respetar nuestra soberanía, a respetar nuestros modos, nuestros tipos de gobierno. Pero coño, vamos a hacer sinergia, pues. Y resulta que es uno de los países que nos recomienda, nos da chance al diálogo y nos recomienda, pues, que nosotros soltemos a los presos políticos. Y yo le preguntaría, por ejemplo, a Colombia, en este caso, si no recuerda, señor Santos, que el señor Leopoldo López estuvo en Colombia con Uribe, quien dice que es su enemigo, no, según.
o por lo menos de las cámaras para afuera, o de Primero Justicia, o de Voluntad Popular, eso que no es partido, sino una organización terrorista, que llegaron a acuerdos entre Uribe y la derecha de aquí adentro para que le dieran todo eso que le llamaron a media luna por allá, entre Zulia, las alcaldías, Zulia, Mérida, Trujillo, Táchira, Apure. ¿Usted recuerda eso? Eso que llamaron la media luna, pues. En donde un señor llamado Daniel Ceballos se involucró, siendo alcalde, se involucró en actos terroristas. Cuando la salida, o no lo recuerda, señor Santos. O habría que preguntarle a Colombia por qué nosotros cerramos esa frontera en plena crisis de la moneda, de nuestra moneda nacional, o en esa crisis de extracción de combustible y contrabando de comida para allá, que dicho, y medicina, que dicho sea de paso, les va muy bien al pueblo de Cúcuta, pero mamando de la teta venezolana. Por ejemplo, les va muy bien, ¿verdad? En eso que ustedes le llaman la resolución 8, que eso no aparece en la OEA por ningún lado. Eso Almagro no lo recuerda. Almagro para eso sí es verdad que tiene una mala memoria. Pero está la resolución 8 en donde vemos a los indígenas o sectores campesinos o contrabandistas pasando combustible para allá para ganarse un buen billete porque aquí la gasolina es barata. O, por ejemplo, una pastilla de tensión que aquí cuesta 500 bolívares, allá cuesta 33.000 bolos. Una cuestión de negocio, ¿verdad? Pero resulta que esa cuestión de negocio, señores del gobierno colombiano, son las que provocan nuestra crisis económica y después usted se vaya en la OEA y nos dice a nosotros que nos recomienda o nos da una oportunidad para el diálogo y nos recomienda que soltemos a los presos políticos, que son los mismos que provocaron esa crisis. Entonces uno dice, es verdad, porque hay mucha gente todavía que agarra y dice, no hay guerra económica, eso es mentira que hay guerra económica. Y por la ignorancia han jodido a nuestro pueblo. Y por los medios de comunicación. Ponme la plantilla 1, porque voy a comenzar por ahí, luego vamos a entrarle al tema de la OEA. Pero yo quiero entrarle a una de las plantillas que traje. Bueno, se van a ver ahí, no están viéndose bien, voy a enseñarla desde el iPad. Voy a enseñarla primero desde el iPad. Hay algo que me enseñó, que me envió el camarada Buenabat, que quiero mostrárselo. Para que estemos claritos de qué estamos enfrentando. Ustedes pueden ver aquí lo que llaman bases militares y bases mediáticas. Qué casualidad que justo donde están, vean bien aquí, las bases militares, hay una base mediática. Lo pueden ver aquí. CNN, Televisa, TV Azteca, O Globo, Ecuavisa, Caracol, El Mercurio, Grupo Clarín. Y luego nos vamos por aquí, bases militares hay en Argentina, en Perú, en Colombia tenemos varias, en Surinam, en Panamá, en Costa Rica, en Aruba, la tenemos ahí enfrente, en Guatemala, en Belice, en Honduras, en Isla Caimán, en Puerto Rico, en Guantánamo y en Estados Unidos. Ahí las pueden ver. Las bases mediáticas, ¿dónde están? Vea qué casualidad, ¿no? Argentina, Grupo Clarín. En Chile, El Mercurio. En Brasil, O Globo. En Perú, Diario El Comercio. En Ecuador, Ecuavisa. En Colombia, Caracol. En Venezuela, Venevisión. Globovisión, vamos a hablar de varios, pero no importa, Venevisión. En México, Televisa y TV Azteca. Y Estados Unidos, CNN. Y en España, por allá, por las de España,
el Grupo Prisa. Dos rostros de la guerra económico-ideológica. Y vamos a pasar para la próxima. ¿Qué respuesta se le ha tenido? Escuchen bien, ¿qué respuesta se le ha tenido a toda esa infame y avasallante campaña que nos ha impuesto pues, los medios de comunicación? Por ejemplo, que tú agarres y pongas en Google Nicolás, entonces aparezca todo lo malo, pero no aparece nada bueno. O que nos hayan desaparecido de YouTube todos los videos buenos que tenía el comandante Chávez. Voy a empezar así, por ejemplo, esto es lo que le llaman movimientos emancipadores, mapa de esa semiótica emancipadora, que afortunadamente, porque nosotros también, uno no puede quedarse mocho, ¿verdad? Uno tampoco es mocho. Uno tiene que responder, nosotros hemos ido aprendiendo, sobre todo del 2002 para acá, hemos ido aprendiendo a cómo resolver. Entonces te ves, por ejemplo, en primer término, 1910, Revolución Mexicana. Esto es un mapa no exhaustivo de los movimientos emancipadores de América Latina de los siglos XX y XXI. En segundo término, 1934, triunfo de Lázaro Cárdenas en México. En el 45, primer gobierno de Juan Domingo Perón en Argentina. En 1959, la Revolución Cubana. 1960, Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro, en Uruguay. 1962, Movimiento de Izquierda Revolucionaria en el Perú, MIR. 1964, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, en Colombia, la FARC. 1967, Revolución Guevarista en Bolivia. 1968, Movimiento Estudiantil Universitario en México. 1970, el triunfo de Salvador Allende en Chile. 1970, el Movimiento Sin Tierra en Brasil. 1978, guerrilla de izquierda revolucionaria en Costa Rica. 1979, triunfo del Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua. Triunfa, luego nos revierten la revolución, pero ahí regresó Daniel. 1980, Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, triunfó en las elecciones. 1983, triunfo de Raúl Alfonsín y vuelta a la democracia en Argentina. No es que Alfonsín haya sido un hombre de izquierda, pero estaba regresando, estaban saliendo de la dictadura. Caracazo en Venezuela, 1989. 1992, rebelión del Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 en Venezuela. 1992, Movimiento de Unificación Democrática en Honduras. 1994, insurrección del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en México. 1998, y aquí viene, triunfo del comandante Hugo Chávez. Y fíjense que ahora se comienzan a desarrollar los movimientos emancipadores. Luego viene 2002, triunfo de Luis Ignacio Lula en Brasil, Lula da Silva. El triunfo en 2003 de Néstor Kirchner en Argentina. En 2005, triunfo de Evo Morales en Bolivia. 2007, triunfo de Rafael Correa en Ecuador. 2007, triunfo de Cristina Fernández en Argentina. 2011, Movimiento Morena en México. 2012, Movimiento Popular de Ayotzinapa en México. ¿Cuál fue la respuesta de los medios de comunicación? ¿Hay situación de guerra mediática? Sí la hay. De mediática, psicológica, económica, de todo tipo. Nos han dado con todo. Y después de la muerte del comandante Chávez, ellos aceleraron el proceso porque de verdad ellos pensaron que nos iban a tumbar. Aquí estamos. Y lo del PNUD ayer no es poca cosa, ¿oyó? Hay que tomar muy en cuenta el esfuerzo tan grande que se hizo en este país para poder sobrevivir a un golpe de Estado, ¿yo? El otro día estaba diciendo Freddy Bernal algo aquí, que es verdad. Nosotros en febrero, marzo del año pasado estábamos preparándonos para la resistencia. Estábamos tumbados, camaradas. Y logramos obtener
es una victoria. Salir de la nada con un ataque feroz en el precio petrolero, con un ataque feroz de la guerra económica, con un ataque feroz en frontera, con un ataque feroz psicológico, y que nosotros estemos hoy, marzo, con una expoferia Venezuela Potencia 2017, incluso, y hay que decirlo, con una organización empresarial bolivariana privada organizándose. Vean ustedes que no fue poca cosa lo que nosotros llegamos a pasar. Pero para llegar hasta hoy, y cuando se habla de situación de guerra mediática, podemos hablar de Venezuela del 2002, Bolivia en 2008, le llamaron operación mediática durante el golpe de Estado, Honduras, nos tumbaron Honduras, Ecuador, aquel golpe de Estado que tiraron los policías, en México, operación mediática contra la denuncia de fraude durante las elecciones presidenciales, en Venezuela, operación mediática de la derrota del chavismo durante las elecciones parlamentarias, estamos hablando de ahorita, el 6 de diciembre de 2015, Argentina, 22/11/2015, la operación mediática en la derrota del Frente para la Victoria durante las elecciones presidenciales. En Bolivia, una operación mediática terrible para que perdiéramos en el referéndum. Y decimos perdiéramos porque esto es una cuestión de movimientos revolucionarios. Por eso mucha gente se molesta conmigo cuando yo agarro y les digo, ¿verdad? Cuando yo agarro y les digo que yo no considero que nosotros tenemos aquí un sexenio con Nicolás Maduro, y entonces tuvimos uno con Hugo Chávez y otro más atrás con Hugo Chávez. Señor, nosotros tenemos un proceso revolucionario que arrancó en el 89 con el Caracazo, en el 92 con la rebelión militar y en el 98 con la llegada al poder. De aquí para allá. Y hemos tenido que replegarnos en algunas ocasiones y sin embargo hemos avanzado de inmediato. En Brasil, en Perú, con la operación mediática en favor de la elección presidencial de Kuczynski, que por cierto está pagando con su elección presidencial atacarnos libremente. Y sin embargo, vean ustedes que las revoluciones son amorosas, porque una cosa es el pueblo, otra cosa son sus gobernantes. Y nosotros de inmediato que supimos del problema que tenía Perú, nosotros acudimos de inmediato a la ayuda. Y tenemos diferencias terribles, porque participaron. Y así todo, el señor salió firmando. Firmó la cartica esa que hicieron los 13 más el tutor. En Brasil, operación mediática durante el golpe de Estado, y fue un golpe de Estado parlamentario en contra de Dilma Rousseff. Y en Colombia, operación mediática durante el plebiscito por la paz. Que dicho sea de paso, hay una denuncia en este momento porque los territorios que ha ido, cumpliendo con los acuerdos, que ha ido desalojando la FARC, ha ido ocupándolos los paramilitares. ¿Hay o no hay una guerra? ¿Hay o no hay una guerra? Con lo de Almagro, yo quiero que hagamos una especie de... Primero con la última noticia, que dicho sea de paso, Almagro sale como victorioso, ¿no, compadre? Ustedes tuvieron otra derrota, igualito como la tuvieron la vez pasada. Marzo, creo, del 2016. Mayo. En mayo del 2016 tuvieron una derrota y volvieron a tener otra. Porque hay otra cosa en la que apuesta nuestros queridos lacayos, nuestros queridos traidores, que no los tiene aquí pues y los cría. Les manda de vez en cuando su comidita, para que se queden tranquilitos por ahí, para que sigan picoteando y sigan reventando la cerca. Después vamos a hablar algo sobre eso. Entonces llega Almagro y sale diciendo, le estamos dando un ultimátum a Venezuela. Ultimátum. Vamos a ver este video, porque no solamente estamos hablando de la última declaración de Almagro y del acuerdo que firmaron los 13 países más el tutor, ¿verdad? Pero quisimos hacer una especie de
por orden, resaltar la doble moral o el doble rasero de estos países. Vamos a verlo. Rueda. Con un llamado a darle la oportunidad al diálogo, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Estados Unidos y Uruguay, por medio de una declaración conjunta, piden al gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro establecer un calendario electoral para comicios generales y liberar a los presos políticos. En el documento se indica que la suspensión del vecino país debe ser el último recurso al que se llegue, pues deben agotarse todos los esfuerzos diplomáticos para conseguir una pronta solución a los problemas que enfrentan los venezolanos. Ante esto, el secretario general del organismo, Luis Almagro, en un artículo publicado por el diario The New York Times, ha dado un ultimátum a Maduro para que convoque elecciones. Si Venezuela no vuelve al camino democrático en un mes, debería ser suspendida de la OEA. Varios países de la OEA piden celebrar una sesión extraordinaria el próximo martes para analizar la situación de Venezuela. Un informe de la organización Human Rights Watch, Human Rights First, revela que en la cárcel de Guantánamo se han registrado numerosos abusos y torturas de los prisioneros, tales como posiciones de estrés, manipulaciones de temperatura y también privación del sueño o ataques sensitivos con ruido y con luz. Y en Estados Unidos, la reforma sanitaria del presidente Donald Trump dejará a 24 millones de estadounidenses sin cobertura médica. Proyecciones que el informe oficial de la Oficina Presupuestaria del Congreso de Estados Unidos plantea son 337 mil millones de dólares, 24 millones de personas más sin seguro médico en una década. Nancy Pelosi, líder de la minoría de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, menciona al respecto. Son cifras impresionantes que hablan por sí mismas de la crueldad de la ley, a lo que los representantes republicanos se refieren como un acto piadoso. No sé si piensan que es un acto piadoso para toda esa gente que se va a quedar sin cobertura o perderán sus trabajos y los hospitales deberán cerrar, especialmente en zonas rurales. Y no solo Washington no ha cumplido su promesa, sino que además ha prohibido al relator especial del Comité contra la Tortura de la ONU visitar esta prisión. Donald Trump solicitó al Congreso de su país $1.500 millones para comenzar con la construcción del muro. Sin embargo, esa cifra servirá solo para iniciar las labores de construcción, por lo que el magnate pedirá 2.600 millones adicionales para la gestión 2018. La promesa de construir un muro fronterizo con México es una de las más polémicas de Trump, quien además insiste que el vecino del sur pagará la factura. El 17 de julio de 2014, el afroamericano Eric Garner murió estrangulado por un agente de Nueva York, y al mes siguiente el joven Michael Brown, ahí lo están viendo, fue tiroteado en Ferguson por un policía que fue exculpado de cargos por la justicia. Ya lo dijo Rafael Correa. ¿Por qué razón hay que seguir discutiendo los asuntos latinoamericanos más allá de la frontera de la región? ¿Por qué Washington, escenario para evaluar la política de los que están situados al sur del río Bravo? Hablo de la Organización de Estados Americanos, OEA, que se reúne esta semana, como usted ya vio, en su sede en el corazón de Estados Unidos, para inmiscuirse otra vez en el hoy y el mañana de Venezuela.
juez argentino dio lugar a varias medidas pedidas por la Fiscalía, entre ellas la búsqueda de documentación dentro de la investigación sobre el papel del presidente Mauricio Macri y el ministro de Comunicaciones, Óscar Aguat, en un acuerdo del Estado con la empresa de familiares del mandatario. Según confirmaron el magistrado federal Ariel Lijo, dio lugar a la petición del fiscal Juan Pedro Soni de iniciar una investigación para determinar posibles conductas delictivas. Y entre tantas manifestaciones contra el gobierno de Mauricio Macri, pues de acuerdo a un sondeo se ha dado a conocer la desaprobación del presidente. Según la encuesta realizada por la consultora Magnamed, el 44,2% de los argentinos tienen una imagen negativa de Macri. El 48,3% piensa que la situación estará entre peor y mucho peor en los siguientes meses. La Confederación General de Trabajo, la mayor central obrera argentina, convocó un paro nacional de 24 horas para el 6 de abril, el primero contra la política económica del presidente Mauricio Macri. En medio de una creciente conflictividad social, los líderes de la Confederación General del Trabajo le pusieron fecha al paro que habían prometido convocar durante una multitudinaria movilización del 7 de marzo, si el gobierno de Macri no rectificaba la política económica. Brasil, el fiscal general Rodrigo Janot solicitó a la Corte Suprema realizar la investigación de al menos 9 ministros del gobierno no electo de Michel Temer, acusados por los exdirectivos de la empresa Odebrecht de obtener beneficios por la corrupción en torno a Petrobras. El presidente brasileño Michel Temer enfrenta nuevas acusaciones de corrupción por la supuesta financiación ilegal de la campaña de 2014, cuando era vicepresidente. Las acusaciones fueron hechas por el detenido expresidente de la consultora Odebrecht, Marcelo Odebrecht, ante el Tribunal Supremo Electoral. En su testimonio, el empresario aseguró que su grupo pagó casi $64 millones para la reelección de su conservador vicepresidente en ese entonces, Michel Temer. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación ante decisiones adoptadas por el presidente interino de Brasil, Michel Temer, las cuales representan un retroceso y tienen un impacto negativo en la protección y la promoción de los derechos humanos en el país. Brasil vive un día nacional de movilización y paralización contra las reformas laborales y de la seguridad social propuestas por el que movimientos populares y centrales sindicales tildan de gobierno ilegítimo de Michel Temer. El Tribunal Permanente de los Pueblos realizó su 40ª sesión en Montreal. Este tribunal examinó el rol y la responsabilidad de las empresas mineras canadienses y del gobierno de Canadá en la violación de derechos humanos y medioambientales en América Latina. Tenemos más de 20 defensores de derechos humanos con procesos de criminalización que se están produciendo simple y sencillamente porque en Honduras se ha convertido delito defender los derechos humanos, defender el ambiente y defender la vida. Atentan con nuestro sistema de vida sin faltándolo el respeto, llegando con sus camionetas, con sus camiones y pasando como si ellos fueran los dueños del lugar. El derrumbe de la credibilidad del sistema político es posiblemente el hecho más significativo de 2015, en particular la caída de la popularidad de la presidenta Michelle Bachelet. El financiamiento ilegal de la política por parte de grupos empresariales ensució a partidos de gobierno y oposición, así como a altos funcionarios. La Fiscalía colombiana informó que parte de un soborno de la constructora brasileña Odebrecht entregado a un ex senador había sido destinado para la reelección del presidente Juan Manuel Santos en 2014. El señor Otto Bula tramitó durante el año 2014 2 giros hacia Colombia que fueron monetizados en su momento por la suma de $1 millón, cuyo beneficiario final habría sido la gerencia de la campaña Santos Presidente 2014. Vamos inmediato con las informaciones. Paramilitares ocupan el territorio que han dejado las FARC-EP en el Catatumbo, esto es en Colombia. El portal de noticias Prensa Rural asegura que el pueblo barí pide intervención en la región por la presencia de paramilitares. El Comité de Derechos Humanos de la ONU mostró su preocupación por la impunidad en Colombia. El organismo multilateral denunció y cuestionó la ausencia de la justicia en los casos de violaciones de libertades en el país.
Hay dos Colombias, la de Bogotá, la del Estado de Derecho, y otra la de Caquetá, la de las violaciones, las amenazas, donde el Estado no está y los crímenes quedan en la impunidad. ¿Qué va a hacer el Estado para resolverlo? Ginette Bedoya es ejemplo de cómo la violación y el abuso sexual se ha usado en Colombia como un arma de guerra, cómo es una práctica regular intentar silenciar a periodistas y defensores de derechos humanos. El 10º informe del Observatorio de Derechos Humanos y Autonomía Indígena, ODHAIN, da cuenta de nuevas agresiones en contra de las comunidades indígenas de Salitre por la recuperación de sus territorios. La quema de una casa y la expulsión con amenazas de un indígena de su finca en diciembre pasado son parte de los hechos documentados en estos 3 años de misiones de observación. Constantemente han habido hechos de violencia física, verbal, actos de racismo, actos de discriminación, quema de casas, quema de los cultivos que se encuentran en las propiedades. Hay gente que ha sido marcada incluso. El pueblo de Guatemala protestó contra el presidente Jimmy Morales y demandó su renuncia por la muerte de 37 niñas en un incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Los manifestantes se concentraron frente a la Casa Presidencial el jueves en horas de la noche, convencidos de que el gobierno de Morales es el responsable de la tragedia más lamentable ocurrida en este país. Durante la protesta, varios oradores revelaron su indignación por los abusos sexuales, psicológicos, incluso por las torturas hacia las niñas, que las motivaron a protestar contra la quema de colchones y que provocó el fuego en el dormitorio, donde las dejaron encerradas bajo llave a pesar de las llamas. Nuevo escándalo en el mundo. Le platico, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, admitió que durante su campaña electoral de 2013 recibió fondos de empresas ligadas al peor escándalo de corrupción de las últimas 2 décadas, aunque eso sí, aseguró que desconocía el origen de los recursos en aquel momento. Líderes sociales y organizaciones defensoras de los derechos humanos en Honduras aseguran que 2016 ha sido un año donde se registró el mayor número de violaciones de esos derechos. Están aunando que el Estado no ha demostrado tener ningún tipo de interés en dar protección a los sectores que son más vulnerables dentro del país. El 3 de marzo se dio un hecho que conmocionó al mundo entero. La reconocida ambientalista Berta Cáceres fue asesinada en su propia casa. 9 meses después no se tiene pistas de los autores materiales de este crimen. México vive una grave crisis que atenta contra los derechos humanos, la igualdad y la justicia. Muchas son las tragedias ocurridas en el territorio mexicano que, arropadas por la impunidad y la corrupción, no han logrado esclarecerse ni llevan a todos los responsables ante los jueces. San Fernando, Tamaulipas. 72 cadáveres fueron encontrados en el ejido de El Huizachal, del municipio de San Fernando, en Tamaulipas. Todos eran migrantes que provenían de Centro y Sudamérica y utilizaban el país como tránsito para llegar a Estados Unidos. Secuestrados primero, fueron ejecutados a balazos e incluso algunos cuerpos presentaban tiro de gracia. Allende, Coahuila. En marzo de 2011, un grupo de sicarios del Cártel de los Zetas, con ayuda de la policía municipal, entraron a Allende, Coahuila, para vengarse de 3 supuestos traidores. En el registro oficial se habla de 26 muertos, pero grupos civiles afirman que los desaparecidos suman 300 personas. Tlatlaya, Estado de México. En una bodega de Tlatlaya fueron encontrados los cadáveres de 22 personas. Los gobiernos estatal y federal manejaron la versión de que se trataba de presuntos criminales que habían muerto durante un enfrentamiento con elementos del ejército. Hoy se sabe, de acuerdo con informes de la CNDH, que militares ejecutaron a 15 de estas 22 personas. Ayotzinapa, Iguala, Guerrero. El 26 de septiembre de 2014, estudiantes de la Escuela Normal Isidro Burgos tomaron camiones para dirigirse a la Ciudad de México y participar en la marcha del 2 de octubre. Esto provocó enfrentamientos violentos con la policía de Iguala. La mañana del 27 de septiembre, el cuerpo del normalista Julio César Mondragón fue encontrado con el rostro desollado, mientras que 43 fueron secuestrados por policías y posteriormente los desaparecieron. La nueva Triple Alianza
de gobiernos que se esmeran en demostrar alineamiento a las políticas de la Casa Blanca, compuesta por Argentina, Brasil, Paraguay y un silencioso Uruguay, apartaron a Venezuela de la presidencia del Mercosur. La Fiscalía Especial Anticorrupción de Panamá solicitó a Interpol emitir una alerta roja para detener a los hijos del expresidente Ricardo Martinelli. Ricardo y Luis Enrique Martinelli Linares, acusados de cobrar presuntos sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. Las violaciones a los derechos humanos en Panamá continúan alertando a la ciudadanía e incluso han llamado la atención de la comunidad internacional, mientras privados de libertad realizan huelgas de hambre en centros penitenciarios panameños para denunciar condiciones infrahumanas. Los compañeros y familiares de estudiantes detenidos hace más de un mes exigen que se les libere y juzgue bajo el debido proceso. Para la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, el 2016 ha sido un año crítico en materia de violaciones de derechos fundamentales. La organización indicó que el gobierno realizó desalojos forzosos, criminalizó la lucha social y negó el acceso a derechos básicos de la población. Hay una afirmación y profundización incluso de un modelo económico que es claramente excluyente de un conjunto amplio de derechos humanos y que es algo que se viene observando desde el análisis, no solamente respecto a este gobierno, sino a anteriores. Cientos de campesinos protestaron la jornada anterior contra el presidente de Paraguay, Horacio Cartes, a quien exigen mejoras en el sistema de salud, educación, obras públicas y le reprochan enfocarse solo en la reelección presidencial. Tras haber sido acusado de recibir dinero de la empresa brasileña Odebrecht durante la campaña electoral, el presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski negó la jornada anterior que las empresas que estuvieron vinculadas a él recibieran dinero de la cuestionada constructora brasileña Odebrecht, un caso que la Procuraduría del Estado pide que sea investigado por la Fiscalía. Es producir en un plazo de tiempo más breve posible una salida del presidente Maduro del poder y su siguiente cambio de régimen. Ese es el único futuro halagüeño que pueden tener los venezolanos. Yo deseo una solución pacífica, pero si hubiesen problemas, la responsabilidad será del enrocamiento de los que hacen del régimen chavista. Francamente, estamos preocupados ahora mismo por el estado de su economía. Eso está directamente ligado con los desafíos de la gobernanza y cuanto antes el pueblo venezolano pueda elegir un gobierno que ellos confíen en que es legítimo y pueda comenzar a implementar políticas económicas que lo saquen del espiral en el que están, tanto mejor será para todos nosotros. Queremos que el pueblo venezolano salga airoso. Será más difícil para ellos tener éxito económico si no resuelven algunos de los problemas de gobernanza que los acucian ya desde hace bastante tiempo. Harder for them to succeed economically if they don't solve some of the governance issues that have plagued them for quite some time. Me preocupo por lo que yo veo en los periódicos y los canales de televisión, lo que está pasando en Venezuela ahora. Son absolutamente necesarias las liberaciones de los presos políticos como el alcalde de Caracas y el líder opositor, el señor López. La ley de amnistía la consideramos un instrumento esencial. Ojalá que no hubiera sido necesario, ojalá que no hubiera presos políticos en Venezuela. Todos debemos enfocarnos en Venezuela. Como dije, estamos preparados para comprometernos en un diálogo pleno. Estamos preparados para ayudar a que Venezuela vuelva a ponerse de pie económicamente. Pero tenemos que tener una autoridad ejecutiva en Venezuela que esté dispuesta a respetar a la gente y respetar el ejercicio de la ley. Ya estamos acá en
en la sede de la OMS, donde vamos a ser recibidos por su director. Ya estamos acá, aquí está el documento que explica toda la crisis humanitaria. También queremos informarle al mundo del cambio político que viene para Venezuela. Para que el pueblo vea la verdad. Bien, fíjense bien. Hay un análisis que hace Misión Verdad, fresquito. Dice lo siguiente: países que atacan a Venezuela violan la Carta Democrática. Es el 23 de marzo, una declaración conjunta de 14 países del continente, incluyendo Estados Unidos, o sea, 13 más el tutor, mostraron su preocupación por Venezuela, constatando sobre el papel que apoyan las gestiones de Luis Almagro, ubicándose así como actores parcializados a favor de la MUD, por más que la declaración realice un deliberado control de daños, evitando pisar en falso sobre esta postura injerencista. Este grupo de países argumentan en su comunicado que en el país existen presos políticos. Se desconoce a la Asamblea Nacional, dicen ellos, y se posponen elecciones. Todas premisas falsas que omiten, por un lado, las actuaciones criminales de los políticos que se encuentran privados de libertad y el desacato de la Asamblea Nacional ante el Tribunal Supremo de Justicia, y por otro, la necesaria actualización de los partidos políticos venezolanos en la cual actualmente participa la oposición, como condición previa para realizar cualquier proceso electoral. Sin embargo, esta declaración, más allá de lo que omite, es un espejo de lo que ocurre en sus territorios. Como por ejemplo, Brasil, país gobernado por una dictadura golpista que viola todos los preceptos jurídicos de la Organización de Estados Americanos. Hay un golpe de Estado parlamentario. Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay emitieron una declaración en la que instan, además, a que se cumplan a cabalidad los acuerdos de la mesa de diálogo auspiciados por el Vaticano y los expresidentes Zapatero, Torrijos y Samper, omitiendo el papel de la UNASUR, organismo a cargo de esta instancia en la que Estados Unidos, país que moviliza este comunicado, no tiene ningún tipo de representación. Hay que recordar que hay un organismo que es muchísimo más válido, legítimo que la misma OEA, que es la CELAC. Porque la CELAC pretendió agrupar exactamente a todos los países sin ser tutelados más por Estados Unidos y Canadá. Como es obvio y explícito, estos 14 países que aún no alcanzan el número necesario, eso duele, para llevar el informe de Luis Almagro al seno de la OEA, toman por parte por la MUD, violando de facto el principio de no injerencia contemplado en el derecho internacional. Desde esta óptica es que califican de presos políticos a personajes como Loren Salet, encarcelado por planificar asesinatos selectivos y atentados con bombas. Además pasan por alto que la MUD violó los acuerdos de la mesa de diálogo al no desincorporar a los legisladores de Amazonas para salir del desacato dictado por el Tribunal Supremo de Justicia, previo a declarar el abandono de cargo del presidente Nicolás Maduro sin ningún tipo de soporte jurídico y extralimitando sus atribuciones constitucionales. Por cierto, que en un video que vamos a ver después, van a ver a Cecilia Sosa hablando de la cosa a la inversa, pues, o sea que hubo una ruptura del hilo constitucional porque nosotros le dimos un golpe de Estado a la Asamblea Nacional, que para ella la Asamblea Nacional es un gobierno. Así andan las cosas. Ella y Duque Corredor fueron dos que fueron al Tribunal Supremo de Justicia a solicitar una investigación, porque había que leer bien que aquí había un... Es más, de hecho, ellos piden, ella dándole declaraciones a Patricia Poleo, pide 14 años para Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. 14 años de prisión.
por haber tirado, por rebelión civil y por haber tirado un golpe de Estado. Nada más y nada menos, pues, lo que dijera Galeano, el mundo al revés. Los países que emitieron esta declaración conjunta, con sus extremos bemoles y encubrimientos, violan sistemáticamente dentro de sus fronteras muchos de los preceptos de la Carta Democrática que promueven para interferir ilegalmente en la situación venezolana. Caso de los presos políticos. Todos estos países que con una mano escriben comunicados contra el presidente Donald Trump por sus políticas anti-inmigrantes y con la otra firman declaraciones para avalar las gestiones de Luis Almagro y la MUD contra Venezuela, tienen precisamente en Estados Unidos su principal espejo, ya que este país tiene un número importante de presos políticos con casos armados. El antecedente inmediato que confirmó cuando el saliente Barack Obama lo reconociese, firmando la amnistía y conmutación de pena de muchos de ellos, como el puertorriqueño Oscar López Rivera. Podemos hablar largo y tendido de los 10.000 presos políticos acreditados en Colombia, de la treintena de prisioneros mapuches en Chile por luchar por sus tierras ancestrales, violando la legislación internacional de acuerdo a la ONU, o de casos emblemáticos como el de Milagro Sala en Argentina, que ha sido condenada hasta por la misma OEA. También de cómo en Paraguay se armó una causa judicial contra los campesinos de Curugatí, culpándolos de la masacre utilizada para derrocar al presidente Fernando Lugo, de cómo se obviaron las pruebas a su favor y se inventaron otras con el juez y el fiscal jugando en su contra. O de la persecución política y judicial y mediática de figuras de oposición en países como Argentina y Brasil, cuando no están dejando que los asesinen, como ocurrió recientemente con un dirigente del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra, acribillado justamente en el hospital en el que estaba internado después de haber sufrido un atentado. O de cómo también se permite que asesinen gobernadores, alcaldes y periodistas en México, sin que ninguno de estos países trine por ello. Tal es el drama mexicano que solo esta semana encontraron, 125 fosas comunes con 14.000 restos óseos en el estado de Veracruz. De eso no habla la OEA. Ahí no hay aplicación de la Carta Democrática. Las elecciones y la soberanía popular. Como sabemos, la extorsión más extendida de estos países contra Venezuela es el pedido de elecciones, desconociendo el proceso actual para renovar aquellos partidos de oposición que afirman vivir en una dictadura. Y que además es condición fundamental para realizar cualquier proceso electoral en el país. Sin embargo, vale preguntarse con qué base países como Chile, México, Costa Rica, Honduras, Colombia, Brasil, Estados Unidos y Guatemala, por citar algunos, pueden exigirle algo a Venezuela que no cumplen en sus países. ¿Por qué no nos engañemos con que haya elecciones en estos países si son regidos en su mayoría por un esquema de dos partidos que se han alternado por décadas en el poder sin que el predominio de sus castas políticas se haya puesto en juego? Sin que el predominio, del reconocido bipartidismo chileno hasta el unicato del Partido Colorado en Paraguay, los casos abundan hasta con reconocidos episodios de golpes de Estado, militares y o legislativos y judiciales a gobiernos que desentonaron con esta hegemonía, como es el caso de Manuel Zelaya en Honduras, Dilma en Brasil o Fernando Lugo en Paraguay. Tanto es así que hasta los simulacros de elecciones que dicen tener cada 4, 5 o 6 años se dan en medio de violaciones a la soberanía popular y sus propias constituciones, ya que así es como puede entenderse cómo países como Honduras, Brasil y México sancionan de facto reformas constitucionales sin ni siquiera hacer una consulta electoral a sus pueblos para guardar la forma, y que en el caso de México se fraguen fraudes electorales. Al final viene algo así como violan sus constituciones y son unos arrastrados toditos. Estos son gobiernos, no son los pueblos. Escuchemos bien, porque detrás de esa bandera, en México, en Brasil, en Honduras,
En Panamá hay pueblos luchando. Los tienen sometidos, discriminados, ajusticiados muchos de ellos. Es que justamente estos países piden a Venezuela que respete su constitución cuando ni siquiera lo hacen en cuestiones básicas como garantizar salud, ahorita lo vieron, educación y alimentación a sus poblaciones, sin que los azote ningún tipo de insurrección internacional contra su soberanía, como hoy ocurre contra Venezuela. En específico, países como México, Honduras, Colombia y Guatemala ostentan niveles de miseria superiores al 40%. Situación que se replica en el resto de los países que emitieron el comunicado, sobre todo como consecuencia de las políticas neoliberales que desde Estados Unidos hasta Chile se han impuesto por la fuerza. Ya que desde Estados Unidos hasta México, pasando por Chile, Honduras y Guatemala, estos derechos básicos se encuentran privatizados, 25 millones de personas que van a perder ahorita la... No, en Estados Unidos 25 millones. Según la nueva ley de Trump, el recorte a la salud, 25 millones, compadre. Ya en Estados Unidos está privatizada la salud. Ya, ahorita, de facto. Y con el recorte, le quitan la cobertura médica de esos seguros a 25 millones de personas. Un solo carajazo. Por eso es que ellos no entienden lo que es la PNUD. Ellos no saben lo que es el estudio de la PNUD. Yo digo que hay organizaciones, por ejemplo en la ONU, hay organizaciones que son como las cenicientas, nadie les para. Nadie les para. Ellos se tiraron la semana pasada, después, tú sabes, en medio del fragor de Almagro, porque eso sí, nuestros queridos líderes de oposición y lamentablemente algunos de sus seguidores, grupo por cierto, son capaces de poner de presidente aquí ¿cómo se llama? Al del Rincón, a Fernando del Rincón, de CNN. Tienen una facilidad para buscar candidatos en el exterior porque hablan mal de Venezuela. O sea, es la antipatria genética, pues. Es el racismo genético. Y son capaces de poner a Fernando del Rincón presidente de aquí, cuando la guarimba, Fernando del Rincón casi que lo estaban promoviendo como presidente de la República. Y es lamentable. Y es lamentable. Al final tú dices, los mueve, vuelvo otra vez al discurso inicial del comandante Chávez. Los mueve un sentimiento ideológico. Dígame, o sea, yo quisiera que uno de estos tipos se sentara y de verdad me explicara desde el corazón, ideológicamente, qué carajo es ser de derecha y qué carajo ser fascista. Aquí hay un informe que tiene Misión Verdad que es con relación a las ONG. Toditas maman de la teta de Estados Unidos, de la CIA, de George Soros, toditos, y del Departamento de Estado norteamericano. Tú te vas a Miami y Miami es la ciudad de la llorantina. Y cuando un grupo de gusanos le quita más dólares, ellos ven que le están quitando más dólares al otro grupo de gusanos, se forma la descalificación entre ellos, se caen a golpes y todo. El que hable mal de Venezuela y monte una ONG en Estados Unidos tiene asegurada el resto de su vida. Porque a Venezuela no le van a tumbar la revolución. Pero tiene resuelto, pues. Así como traidor que robe aquí y se vaya para Estados Unidos, tiene garantizada su vida, pues. Si es un país que logró respaldar y tapar y esconder a Posada Carriles, un asesino, ¿cuánto no va a agarrar? ¿Cuánto no va a agarrar y va a tener? Va a pagarle un salario o una pensión a uno de estos bichos que salen allá o que en su defecto se hayan llevado los reales desde aquí. Eligio Cedeño. Coño, que si empezamos a buscarle así, a escarbar qué pasó con Eligio Cedeño, aquí brinca más de uno. Sobre todo uno que estaba en estos días hablando de que nosotros necesitamos abrirnos a la democracia.
Mejores no, mira, no me hallo. ¿O cómo se llamaba aquel? Buchaco, ¿cómo era? ¿Ah? O sea, por eso es que te digo, hay que tener alma revolucionaria como para agarrar y sentarse a debatir sobre ideas políticas, no sobre la venta de un país. No sobre la venta de un país. Ahí montaron una llorantina el otro día y fíjense, piensa mal y acertarás. Ahí montaron una llorantina el otro día porque habían unas colas para entrar a las gasolineras. Oye, a mí me dijeron algo que es verdadita. Tú no tienes 10 tanques, ni tú tienes una pimpina en tu casa para llenarla. O sea, tú llenas el carro, a no ser que todo sea un tanque, tú solamente vas a llenar ese tanque. Es decir, se pusieron por internet, por las redes. No hay cola, hay cola. Habían unos problemas puntuales en Bolívar, Lara, Aragua, Carabobo. Problemas puntuales. Después hablaremos de eso. Problemas puntuales. Por eso es que yo digo que la clase obrera de PDVSA, desde acá un abrazo. Ustedes son el puntal de esa industria. Al que esté conspirando dentro de PDVSA, coñazo, pata y kung fu. Porque ustedes son la clase obrera la que va a proteger a este país. Así como lo están oyendo. Desde acá un abrazo a la clase obrera de PDVSA. A la clase obrera que sabe. El otro día estaban hablando y decían clarito y raspado, nosotros estamos restiados con Maduro, con el comandante Chávez, carajo. Y se lo repito, rapidito, mira, ellos saben cuándo multiplican los problemas. Empezaron por las redes, tú sabes. Había un tuit que decía, hay gasolina para 2 días. Está bien. ¿Tú sabes lo que le pasa a los conspiradores? Que les quedan poquito adentro. Antes tenían que joder infiltrados, ahorita les queda poquito. Y generalmente son aquellos blanditos que cuando vieron desde el año pasado que nosotros estábamos entrando en una crisis provocada, económica, política, ideológica, psicológica, metiéndote todos los días, con Dollar Today, con la gasolina de extracción por allá, nos sacaban los alimentos, nos cambiaron los empaques de productos, miren, nos tenían locos. Salieron los CLAP. ¿Cómo atacaron los CLAP? Que qué hola, que eso es una limosna que le dan a la gente. Empezamos de a poquito. Ya tenemos casi 200.000 jefes de calle. Y eso es malo para los golpistas. Malo. Eso es malo. Igual como dentro de PDVSA está nuestra clase obrera en PDVSA. Mira, vigilante, viendo, volteando para aquí para allá. A ver qué hacen. Porque hay muchos blanditos que ahora, mira, comenzaron a becerrear. A esta vaina. ¿Y qué cosa, no? Que se concatenan, pues se agarran y se ponen, ahí mismo salen los Twitter. Y hay una crisis. Y faltan 2 días para que se acabe la gasolina. Aquí no hay inventarios. Esta PDVSA, Toro Hardy. Esta PDVSA que no sirve. Aquí no hay profesionales. Hay que reintegrar a los 26.000 vagabundos que votaron de PDVSA. Y todavía salta otro, por ahí, el mismito del Buchaco y del otro y de la vaina, por allá. Ustedes saben quién es. Sale diciendo, hay que unir al país. Unir. Ya voy, espérate un momentico, si es cierto, yo tengo que agarrar y darle de comer a todo el país. Y satisfacer las necesidades de todo el país. Eso es verdad. Eso es cierto. Pero el que esté conspirando se jodió. Porque es así. El que esté conspirando y el que esté trabajando para tumbar la revolución bolivariana, ese es enemigo, compadre, pero declarado, enemigo. Y no hay tutía, hay que verlo así. Y al que no le guste, que se rasque. El tipo que esté conspirando en contra de la revolución bolivariana, en contra del presidente Nicolás Maduro, hay que cortarle la cabeza.
Y no lo estoy diciendo literalmente, hay que sacarlo de donde está. Como ha dicho a veces el mismo Diosdado, y es verdad, un conspirador no puede estar dirigiendo una institución. Un conspirador no puede estar metido en ningún alto cargo. Un conspirador no puede ser ni presidente, ni secretario, ni portero, chico, de una institución. Porque bastante trabajo que nos dio. Y lo del PNUD, que les voy a pasar el video ahorita, lo del PNUD fue bellísimo, hermoso. Porque fue como una especie de premio, chico, al trabajo y al esfuerzo de todo el pueblo venezolano, arrimándole el hombro al presidente Nicolás Maduro. Porque cómo nos costó y cómo nos costará, porque hay que decirlo, nos va a seguir costando. Vamos a ver este video sobre lo del PNUD. Rueda. No es la primera vez que opositores locales bajo el auspicio del gobierno estadounidense han intentado invocar la Carta Democrática Interamericana contra Venezuela. El más reciente fracaso fue encabezado por Henry Ramos Ayub durante la administración Obama. Todos recuerdan la imagen de ese diputado que por entonces presidía la Asamblea Nacional mientras esperaba frente a un monitor ubicado fuera del salón donde deliberaban los representantes de los países del continente. Y sus declaraciones en una muy escueta rueda de prensa al ver negado su ingreso a dicho recinto. Hechos ocurridos a mediados del año 2016. El señor Almagro presentó este martes al Consejo Permanente de la organización un texto donde urge a todos los miembros a realizar una evaluación del orden constitucional y democrático en Venezuela. Este documento es una actualización de otro publicado en 2016, donde hace un llamado a elecciones generales en ese país. Bueno, que la panadería la expropiaron y quitaron ahí, se robaron todo lo de adentro, los panes, y metieron un poco de grupo de una gente que no es de la comunidad. Realmente estamos reclamando con todo el derecho que nos da la Constitución la toma de la panadería. Ahorita viene, cortan la verdad y dicen lo que no es, porque ahora se metieron porque que quieren ser racistas. Racistas no, pero son negras, patas peladas, manos sucias, yo no me lo voy a comer. No se ven. Pata en el suelo, lumpe, marginales, zarrapastrosos, hediondos. No, discúlpame. Yo soy pobre. Pero oye, papi, mira mis manos. Mira, en estos momentos llegó un grupo de la ultraderecha racia de la UCB, puros estudiantes que venían a tomar vicepresidencia por asalto. Nosotros en ningún momento vamos a permitir que vengan estas personas a querer guarimbiar en las instalaciones que le pertenecen al territorio. Este territorio chavista. Y candelita que se prenda, candelita que vamos a pagar. Aquí estamos, no joda, la gente de Catedral, la gente de la esquina caliente, defendiendo el proceso revolucionario. Si ellos vienen en paz, consiguen paz. Si vienen con agresiones, agresiones van a conseguir. Aquí estamos nosotros peleando y defendiendo nuestra revolución que nos dejó nuestro camarada Chávez. Que ellos digan que son revolucionarios, no lo son.
agredieron los guardias? ¿Quiénes agredieron los guardias? Ellos, los de Voluntad Popular y Bandera Roja, porque nosotros lo conocemos, a los grupos de Bandera Roja, y estaban ahí metidos, aprovecharon se infiltraron en esa pequeña manifestación que estaban, digamos, pues, desde el punto de vista del derecho, ellos pueden hacerlo. Aquí lo que pasa es que hay tanta democracia en Venezuela, excesivamente tanta democracia, que ya cualquiera se quiere con derecho a tomar las calles y protestar y trancar el tráfico y todas esas cuestiones. El día de ayer la Asamblea Nacional aprobó un acuerdo en apoyo de la aplicación de la Carta Democrática Interamericana. Y hay que explicarle a Tibisay Lucena lo que significa la Carta Democrática Interamericana. Venimos a presentar un documento para que Tibisay Lucena cumpla la Carta Democrática Interamericana y convoque cuanto antes las elecciones a gobernadores y alcaldes. Traidor, apátrida, traidor. Eres un irresponsable. Del Consejo Nacional Eres un irresponsable y te emplazamos a que te arrodilles y le pidas perdón a Venezuela. Traidor. ¿Cuál es medio? ¿Cuál es medio? Aquí no está CNN que van a vender aquí, que aquí todo el mundo se está muriendo de hambre y están traicionando la patria. Aquí sé quien lo defienda. Aquí sé Maduro y Chávez tienen doliente. Es lo que nos movió tanto a Román Duque Corredor como a mí a insistir en una denuncia que habíamos planteado desde el 22 de diciembre del 2015. Esa denuncia originariamente fue planteada por rebelión civil contra Maduro y contra Cabello, y ya se anunciaba en ese documento la ruptura del hilo constitucional, y dice que los que se alcen públicamente en actitud hostil contra un gobierno, entendiendo por gobierno, por supuesto, a otro poder público constituido o elegido para deponerlo. Han censurado, han comprado medios, han trancado medios, pero contra las redes no han podido, igual que pasó en la primavera árabe. Fue precisamente la primavera árabe la que logró tantas cosas en esa región del planeta, ¿no? Así que yo no pierdo la fe de que aquí también hay una primavera. La sola amenaza de mano dura contra todo aquel que pida la activación de la Carta Democrática, lo que ha dicho hoy Maduro, es sencillamente una afrenta, y es además eso solo obliga a convocar la Carta Democrática, porque ¿de qué te está hablando esa amenaza de Maduro? Que en el país se conculcó el derecho a la protesta. Es muy importante el día de hoy, porque hoy hablaremos con la verdad. Aquellos que dicen que hay que decir la verdad y que no hay que crear falsas expectativas, pues nosotros sí diremos lo que se tiene que decir. Es que hay falsas expectativas de decirle a los venezolanos que la Carta Democrática es un instrumento tan valioso ahorita en este momento que están haciendo colas en las gasolineras en todos los estados del país. Pues en esta rueda de prensa haremos una explicación tanto política como técnica de lo que sucede con una aplicación de un instrumento tan importante que, por cierto, para información de todos los venezolanos, es ley del país. Desde 20 Venezuela, nuestro partido, queremos hoy transmitir nuestro apoyo irrestricto al informe del secretario general de la OEA, Luis Almagro, sobre la situación de la ruptura al orden constitucional que vive nuestro país, y apoyar la posición que el secretario general de la OEA ha adoptado y planteado en la actualización de su informe en cuanto a la aplicación de la Carta Democrática Interamericana. Venezuela es uno de los países con más alto índice de desarrollo humano, por encima de países como Brasil, Perú y Colombia. Esto lo dice el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Veamos los números. Según la evaluación que hace este organismo, el puntaje de Venezuela es de 0,767. Supera a Brasil, que obtiene 0,754, a Perú con un 0,740 y Colombia con 0,727. El programa mide avances como la esperanza de vida, alfabetización y calidad de vida digna en los países. El indicador científico Índice de Desarrollo Humano se determina mediante una banda entre 0 y 1. Mientras más cerca del 1, mayor es el índice de desarrollo humano del país evaluado. El informe sobre desarrollo humano para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo hace un llamado por una nueva noción de progreso.
El bienestar de la gente es mucho más que vivir por encima o por debajo de la línea de pobreza. Y el progreso es mucho más que la cantidad de dinero que generan los países. El crecimiento económico por sí solo no es suficiente. Las personas son la verdadera riqueza de las naciones. Nada que atente con los derechos de las personas y de las comunidades o amenace al medio ambiente puede ser considerado progreso. En los últimos 20 años, la pobreza se redujo a casi la mitad y el tamaño de la clase media aumentó significativamente. Pero la mayor parte de las personas, más de 220 millones de mujeres y hombres, ni están clasificados oficialmente como pobres, ni han subido a la clase media. Un 38% o 2 de cada 5 latinoamericanos son vulnerables. Dentro de este grupo, entre 25 y 30 millones de personas corren aún más riesgo de recaer en la pobreza. Esto es más de un tercio de todos los que acaban de salir de la pobreza. Las personas logran dejar la pobreza porque tienen educación, habilidades y empleos. Sin embargo, una sola crisis, como un problema de salud, una crisis económica o un desastre natural, puede hacer con que toda una familia retroceda. Es por eso que el PNUD llama a impulsar 4 factores que impiden que las personas recaigan en la pobreza, especialmente en un momento de recesión económica. Protección social, el acceso a cuidados, sobre todo para los niños y personas mayores, activos que actúan como colchones cuando estalla una crisis, como una casa, un coche, una cuenta de ahorros, y puestos de trabajo de mejor calidad. El PNUD está redefiniendo lo que significa progreso. No es solo económico. Se trata de mejor acceso a servicios de salud y educación, mejores estándares laborales y cuidado de los niños, personas mayores y los que son más vulnerables. Se trata de seguridad, de cerrar brechas históricas de género, etnia y raza y el acceso a la justicia. Se trata de proteger el medio ambiente haciendo uso de energías renovables, aumentando la resiliencia ante los desastres naturales. Se trata de vivir con dignidad y oportunidades. Este enfoque holístico para mejorar la vida de la gente va a ayudar a los países de América Latina y el Caribe a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, acabar con la pobreza en todas sus formas y no dejar a nadie atrás. Fíjense, ve. ¿Por qué era pertinente pasar esto, no? Después de toda esta guerra que tuvieron ellos la semana pasada. Resulta que eso que está pidiendo el PNUD no convence a los capitalistas. Y resulta que cuando nosotros vemos cuáles son los objetivos del PNUD y ese informe anual que hacen, nos damos cuenta por qué tanta inquina por parte de los sectores de la oposición, los sectores de pobreza, perdón, los sectores ricos y la oligarquía, y por qué tanto ataque económico, psicológico, pero económico, a la revolución bolivariana. Efectivamente, ¿qué buscan ellos? Por ejemplo, en los niveles que nosotros acabamos de recibir del informe 2016. El informe que nosotros acabamos de recibir, ¿qué nos dice? Que a pesar de la tremenda arremetida que nos ha tirado la derecha en este país, nosotros logramos contener lo que es erradicar la pobreza extrema con las bases de emisiones, educación básica para todos, seguimos inaugurando escuelas, igualdad de oportunidades para el hombre y la mujer. Vean ustedes los objetivos del PNUD. Reducir la mortalidad infantil, ahí la tenemos, a pesar de la guerra, de las transnacionales de las medicinas. Mejorar la salud en la maternidad. El presidente acaba de anunciar un CLAP maternal. ¿Para qué? Para proteger a la mujer embarazada. ¿Eso lo ha hecho la oposición venezolana? No. Avanzar en la lucha contra el VIH. Venezuela es uno de los pocos países
Por eso yo le pido públicamente a Rotondaro, que quiero hablar con él, a Rotondaro del Seguro Social. He tratado de buscar por todos lados su teléfono, no lo he encontrado. Pero yo quiero hablar con él, pero yo quiero testimonios de gente que está recibiendo los tratamientos contra el VIH, contra el cáncer, con esas enfermedades duras. Nuestra revolución ha sido permanente, atendiendo permanentemente a los enfermos. Ya he dicho varias veces y no me canso de felicitar a la gente del Pueblo Soberano, a la gente del Seguro Social, a quienes han estado trabajando allí para resolver problemas médicos. Corpo Salud. Dice, asegurar un medio ambiente sano y seguro. Pregúntele a los señores norteamericanos. A los Estados Unidos se firmó el Tratado de Kioto. Y para nosotros, una de las, yo digo que de las permanentes luchas ha sido precisamente por el ecosocialismo. Ahorita mismo que estamos trabajando con el tema de agricultura urbana, de la resiembra ya en Uberito, que prontico, Juan Arias me hablaba de que pronto van a hacer una resiembra, por ejemplo, del pino, y lograr una sociedad global para el desarrollo. Cuando hablamos de global, ¿es qué? Por ejemplo, hay algo que dice ahí en el informe en qué es lo que significa el PNUD, que son esas clases medias que avanzaron en América Latina durante estos últimos años. ¿Por qué avanzaron? Ustedes se han hecho esa pregunta. ¿Por qué hubo un incremento, o sea, hubo una especie de trasvase de las clases medias, perdón, de las clases bajas hacia las clases medias? Que al comandante Chávez no le gustaba hablar de clases. Pero ¿por qué hubo un trasvase? Una especie de enriquecimiento de las clases medias. ¿Por qué? Y digo enriquecimiento, no estoy hablando de dinero. Estoy hablando de oportunidades, sobre todo en Venezuela, en materia de salud, en materia de educación. ¿Por qué? Porque fue desde el preciso instante, por eso les hablaba al principio, de los procesos que han ido abriéndose paso ante una guerra mediática terrible en contra de los procesos de liberación en América Latina. Pero desde el comandante Chávez, cuando llega en el año 98, hasta ahora mismo, incluso tuvimos un retroceso ahorita por el ataque contra Argentina, el ataque contra Brasil, el ataque contra Paraguay, el ataque contra Honduras. Porque ellos y Estados Unidos lo tienen metido en la cabeza que nosotros somos su patio trasero y somos su fuente de recursos. Y estos lacayos que nunca han hecho nada por satisfacer las necesidades de quienes lo eligieron, que lo que hacen es estar lanzando leyesitas en donde lo que hacen es tratar de retroceder en los avances sociales y económicos que ha tenido nuestro pueblo. Estos lacayos lo único que les conviene es que Venezuela siga cayendo. Lo del informe del PNUD dice mucho, repito, es quizás un premio. Tú sabes, cuando hablamos de esos premios morales, porque en medio de tanta batalla, en medio de tanta adversidad, en medio de tanta crítica de nuestra propia gente, que nosotros hayamos podido contener y no hayamos caído sistemáticamente por todo lo que nos han hecho, y que tengamos todavía opciones para, dentro de lo que es el sistema socialista, avanzar, creyendo en nuestro pueblo, poniendo a producir a nuestro pueblo, ir hacia las bases. Como decía la señora esa que estaba frente a vicepresidencia, ella decía que para eso están las mesas de trabajo, para sentarnos, para debatir. Con esta nuevo empuje que tenemos en las unidades de producción socialista, en las empresas tomadas, la siembra, tanto en lo urbano como en lo rural. O sea, este nuevo empuje es el que nos va a dar para el año que viene un informe favorable para el 2017, y eso que estamos en el primer trimestre del año.
en el primer trimestre del año. Inventando. Una de las prédicas mías cada vez que vamos, y por cierto, mañana vamos a Inveval, perdón, el martes que viene, vamos a Inveval. Ya hablé con Juan para tratar de hacer programa desde Inveval, que es la industria venezolana de válvulas. Era de Sosa Pietri, por cierto, un golpista que se fue, mire, en el 2002 durante el paro petrolero. Entonces, tratando siempre en esas visitas que hacemos de hablarle de la sustitución de importaciones, que tenemos que inventar, que tenemos que meternos en esos productos que nos traen del exterior, que son necesarios en este momento para hacer cualquier cosa, pero ver de qué manera nosotros, si tenemos la materia prima, hacerlo. A los trabajadores petroleros que estén mosca, vigilantes. Tenemos errores, sí, pero lo que jamás tenemos, de lo que jamás hemos carecido ha sido de ganas de trabajar y de seguir adelante. A esa clase obrera, a eso como le llaman ellos, esos negros, esa clase obrera es la que nos ha ayudado, nos ha respaldado en la revolución. El reconocimiento público, notorio a toda la clase obrera, a la de PDVSA, a la de todas nuestras industrias, a de todas nuestras, en Sidor, Benalún, todas las empresas básicas, a todos esos obreros y trabajadores que están en las empresas recuperadas. Nuestro reconocimiento al campesino, que hay cosas que no se dicen, que están calladas, pero aquí nos mataron bastante campesinos cuando se firmó la ley de tierra. A todo aquel que está trabajando por realmente fortalecer a la revolución bolivariana, mi reconocimiento muy especial. Por eso uno, cuando llega a las empresas, trata, en primer término, de conversar. Vamos a ver qué hay, qué tienen, qué es lo que hacen. Y uno puede, en un momento dado, incluso hasta reconocer un error. Ver en qué podemos ayudar humanamente, en lo que uno trata de pensar y por lo que uno ha leído. O lo que es lógico, que es la sustitución de importaciones. O en todo caso la articulación de empresas, que estés sentado con una empresa, estás hablando con ellos, de repente te acuerdas en qué empresa estuviste, de algo que le falta a ellos. Mire, porque usted no, aquí tienes el teléfono del camarada para que te coloques, para que hables con fulano, mengano, sutano, y traten de intercambiar. Acudir lo menos posible a la importación, para ahorrar el mayor número de divisas para nuestras cosas importantes, para el caso de las medicinas. Es decir, ustedes no saben lo hermoso que es haber recibido, y que en este caso yo le noté la alegría al presidente, haber recibido esa información del informe del 2016 del PNUD, de las Naciones Unidas. Eso es un reconocimiento al esfuerzo de todo un pueblo. Es un reconocimiento a todas las, las vicisitudes, las batallas que se dieron por llegar hasta donde estamos. Lo de los CLAP, que pasó ahora a la P de producción. Y les digo de antemano, al que esté haciendo algún tipo de vagabundería en un CLAP, agárrelo. Son casos puntuales, pero hay que tocarlo. Y hay que meterlos presos. A la formación político-ideológica de todos nuestros trabajadores, de todos nuestros cuadros, al Partido Socialista Unido de Venezuela, al Polo Patriótico, a la necesidad que tenemos de crear los cuadros y que sobre todo acudan a la historia. No es que nos pongamos ahorita a estar hablando de ideología nada más que con un librito, no, y a ver sobre la experiencia que nosotros hemos llevado a cabo y hasta el día de hoy, después de la muerte del comandante Chávez, que nosotros aprendamos que el socialismo es el camino, no hay más alternativa. No hay más alternativa. Nosotros no podemos estar, y de paso les digo, por eso es que al principio yo agarraba y decía
que el compromiso de cada ser humano tiene que ver con lo político, con lo emocional, desde el yo hacia el colectivo, de entender cuál es tu rol, de saber que tu rol pequeño, mediano, grande, con más responsabilidad o menos responsabilidad, es un rol necesario. El comandante Chávez la semana pasada les pasé, o ahora mismo esta semana, el día martes, les pasé un video donde él hablaba y decía, pues, eso sería terrible que nosotros basáramos la revolución en una sola persona. No, es colectiva. Las revoluciones son colectivas. Una lucha permanente contra la burocracia y la corrupción. Cuando usted entra a una oficina de una institución del Estado, usted ve a una fulanita ahí que se está secando y haciéndose las uñas, usted tiene que prenderle un peo, porque eso es corrupción. O una persona que maltrate a un anciano cuando está cobrando una pensión, hay que hacerle un reclamo abierto delante de todo el mundo, porque por algo está allí. Ese es igual que el que desvía algo, el que comete algún tipo de triquiñuela, el que cobra por un procedimiento que es gratuito. Ese tipo hay que meterlo preso, descubrirlo, porque es una manera de eliminar, de minimizar los hechos de corrupción, de minimizar la burocracia. La burocracia es terrible. Una de las cosas por las que el comandante Chávez se montó duro en cuanto a las misiones, una de las cosas que lo llevó a él a montar las misiones era para bypassear a una burocracia que estaba enquistada y sigue, en algunos casos, sigue enquistada dentro de nuestros ministerios. Cuando se hizo Misión Barrio Adentro, se hizo bypasseando a lo que era la burocracia interna dentro del Ministerio de Salud. ¿Qué decirlo? La lucha es permanente, de todos los días, no cansarse. Es no cansarse. Y es sentir, como decía el comandante Chávez, sentir a Venezuela en las vísceras. Sentir que se está haciendo un proceso. Y le voy a decir una cosa, pueden, en un momento dado, pueden sentirse tentados a irse por el camino más fácil. Y el camino más fácil es no luchar, no decir nada, callarse la boca, dejar pasar e incluso participar de algún tipo de vagabundería. Y eso tiene que dejar de pasar. Un ladrón no puede convertirse en un héroe. No. O un ladrón no puede ser el vivo que, bueno, él lo pusieron donde haya. Eso no es así. Un ladrón tiene que convertirse en un ser extraño, en una especie de, como cuando usted tiene un cuerpo extraño adentro y el mismo cuerpo revolucionario lo va expulsando, se lo va sacando de encima. Cada vez que usted ahorra algo, cada vez que usted ejecuta algo en favor de la revolución, tenga en cuenta que ese rol suyo, pequeño, mediano, con mucha o mayor o poca responsabilidad, le va a servir al país. Si usted llega a una oficina en donde se están haciendo unos trámites y usted ve que las cosas se están haciendo correctamente, felicite a la persona, porque también es bueno pasarle la mano a una persona que está haciendo las cosas correctamente. Pero si usted ve que se está haciendo las cosas malas, dígaselo. No permita que eso pase. Ni permita que al que se lo está haciendo también apoye y trate de buscar apoyo en los demás. No, porque eso no es normal. No es normal. La revolución se alimenta del sentimiento, desde ese yo interno que nos obliga a rechazar cualquier tipo de agresión en contra del Estado y en contra de la revolución misma. Si nosotros logramos rechazar eso y avanzar, estamos propiciando y estamos dando pasos hacia adelante para que la revolución se lleve a cabo como debe ser. Y les voy a decir una cosa,
olvídense que esto es una tarea de un mes, de 2 meses, es una tarea de la vida. Decía el comandante Chávez, a lo mejor no vamos a ver esto. Yo mañana, pasado, el martes, estaré en Inbeval. A lo mejor el sábado que viene no vengo. No participo más. ¿Qué va a hacer usted? ¿Se va a quedar parado? Y no va a seguir porque, bueno, porque es que la hojilla, ¿no? En algún momento yo dejaré de trabajar. Y me dedicaré, eso sí, a algo mejor. Nutrirme. Usted sabe cosas que me ha agradado, pero enormemente, las visitas que yo he hecho a fábricas. Porque he aprendido a reconocer los errores, a conversar los errores y a tratar de... Porque hay gente, chico, muy necesitada de eso yo. De que nos sentemos, de que hablemos, de que conversemos y que nos llenemos de revolución. Que nos emocionemos otra vez por lo que estamos haciendo. Que nos emocionemos con Chávez ahí. Chávez está en la lluvia, está en la fábrica, está con el sol, está en la brisa, está en todos lados. El chavismo no se podrá erradicar ni siquiera con un golpe de Estado, que eso es imposible que lo tiren porque para eso tenemos un pueblo. Y un pueblo que reacciona rápido, rápido. Ni Almagro, ni Estados Unidos, ni el gobierno norteamericano, ni el gobierno argentino, ni el gobierno colombiano, nadie nos va a desviar de esta tarea. Nadie. Y tenemos de fortaleza a Chávez aquí, adentro. Pues lo que tenemos que hacer. Chao, nos vemos el próximo martes. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de solo de hablarlo y proclamarlo, hay que construir el socialismo, nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales.